El siglo XIV, en la España medieval, fue un siglo de crisis. ¿Qué quiere decir? Que ya lo que había sido la época de Maimónides, la época de Nachmanides, ya había desaparecido. Es decir, que hubo un lento proceso de desgaste dentro de las comunidades, con lo cual 1492 hay que tomarlo como la fecha final de un proceso de quiebra y decadencia y destrucción de la gran mayoría de las comunidades. Esto es, 1492 representaría, lamentablemente, si le hacemos una comparación con la Shoah, el final del proceso de la solución final que probablemente empezó en Nuremberg o años antes con el antisemitismo nazi. Quiere decir que cuando hablamos de 1492 hay que hablar de un proceso antes de llegar a la expulsión. ¿Este proceso dónde empieza? Este proceso empieza a principios del siglo XIV, estamos hablando del año 1320, para más o menos fechar alguna fecha posible de decadencia, donde en la zona sur del Reino de Navarra, recordemos algo importante, en el siglo XIV España no existía. Estamos hablando del Reino de Navarra, del Reino de Aragón, del Reino de Castilla y del Reino de Granada. Quiere decir que lo que hoy es el actual territorio de España, hay 4 reinos con reyes y con estructura independiente. En el Reino de Navarra, en 1320, aparece una gran crisis económica, una sequía. ¿Y quién tiene la culpa? Si usted tiene la culpa, sabe toda la historia judía. La verdad que explicar historia judía no tiene sentido, siempre tenemos la culpa. Gran sequía que azota el sur de Navarra y la culpa tienen los judíos. Por lo tanto, en ese momento se da lo que se llama la rebelión de los pastores, y en esa rebelión de los pastores de Navarra se destruyen las juderías de Tudela, Estella y Vitoria. ¿Ven? Son 3 ciudades que quedan hoy en Navarra y que son diezmadas. En esa matanza de 1320 mueren 4.000 judíos. A partir de aquí pasamos al segundo momento clave, que es el año 1348. Me van siguiendo la cronología, porque yo lo que voy a hacer es ver si llego al siglo XXI. Tengo que hacer 3 siglos en 45 minutos, Dani, voy a ver cómo hago, 4. Con lo cual, en 1348 se desata en Europa, y seguramente lo conocerán por la historia, lo que se denomina la peste negra. En 1348 comienza la peste negra hasta 1349, donde 1/3 de Europa muere. Pero los cristianos morían más que los judíos. ¿Y esto por qué pasaba esto? Porque con el ritual de la mikve, los judíos nos obligaban, las leyes religiosas, a estar todo el día bañándonos. Por lo tanto, con la cantidad de baños en la mikve, nos salvamos en parte de la peste negra. Había muertos judíos por la peste negra, pero gracias al sistema ritual de la mikve, moríamos menos que los cristianos. Al morir menos que los cristianos nos acusaron de envenenar los pozos. Y por lo tanto los cristianos atacaron las juderías en 1348-1349. Así que los judíos que no morimos por la peste negra, morimos en manos de cristianos que nos atacaban por no morir. Con lo cual ya tenemos, primer golpe, la destrucción de las de Navarra, segundo golpe, la gran persecución por la peste negra, pero ahora viene el golpe de gracia. El golpe de gracia es el año 1391. En 1391 se dio también una gran sequía en la región de Andalucía. ¿Y quién tiene la culpa? Con lo cual, el arcediano de Écija, el señor Ferran Martínez, bueno, señor no me gustaría llamarlo, el señor Ferran Martínez, lo que hizo es levantar al pueblo de Sevilla contra la judería de Sevilla, y en ese pogrom de marzo de 1391 mató 4.000 judíos de la judería de Sevilla. Ahora, ese pogrom que empezó en 1391, comenzó el pogrom en Sevilla, pero se fue extendiendo con levantamientos populares a lo largo de toda la geografía de la península ibérica. Atacaron Córdoba, atacaron Valencia, atacaron Barcelona y atacaron Girona. En ese movimiento que termina el 8 de agosto de 1391, murieron 40.000 judíos asesinados. Estamos hablando de 1391. Dice el cronista Bernaldez que en 1391 había 120.000 judíos en España. 40.000 se convirtieron, 40.000 fueron muertos y 40.000 quedaron judíos. Dice Bernaldez, 1/3 los mataron, 1/3 se convirtió y 1/3 quedó judío. Quiere decir que en 1391, además de los 40.000 muertos, 40.000 se convirtieron.
Y aquí apareció el fenómeno de los judíos conversos, de aquellos judíos que, pese a que seguían siendo judíos, ocultaban su judaísmo para no ser muertos por la Inquisición. Como los reyes católicos entendían que estos conversos de ser judíos, si seguía habiendo judíos en Castilla y Aragón, el 31 de marzo del año 1492 firman el decreto de expulsión general de los judíos de todas las ciudades de España, 31 de marzo de 1492, pero fue promulgado el 2 de abril de 1492, porque el 31 de marzo, cuando se escribió el decreto, el 1 de abril de 1492 apareció Isaac Abravanel, ministro de Finanzas de los Reyes Católicos, y quiso entregar 30.000 reales en oro para que se anule el decreto de expulsión. Y en el momento en que Isaac Abravanel, ministro de Finanzas de los Reyes Católicos, dice que él entrega 30.000 reales en oro para que se anule el decreto de expulsión, aparece el inquisidor Fray Tomás de Torquemada diciendo: así como los judíos, así como Judas vendió a Jesús, así están vendiendo España. Por tanto, por miedo a Fray Tomás de Torquemada, no aceptaron los 30.000 reales en oro, y el 2 de abril de 1492, con fecha de caducidad 2 de agosto de 1492, los judíos tenían que vender sus bienes y abandonar todo Castilla y Aragón. En 1492, entonces, ¿hacia dónde se van los judíos que van a escapar de España en 1492? Se van a ir al sur de Francia, porque pese a que el sur de Francia es católico, no hay Inquisición, así que van al sur de Francia. Se van a ir al norte de Italia, a Venecia, a Livorno, a Florencia. Muchos de los judíos catalanes se van a ir a Roma. Si ustedes van al gueto de Roma, verán que una de las avenidas principales es Vía de los Catalanes, en medio del gueto de Roma, de la cantidad de judíos de Cataluña que se fueron a Roma. Pero, por supuesto, muchísimos judíos a toda la cuenca del Mediterráneo, estamos hablando a todo el Imperio Otomano. Cuando hablamos del Imperio Otomano en 1492, hablamos de todos los países: Siria, Líbano, Israel, Jordania, una parte de Irak, el norte de Arabia, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y, por supuesto, Turquía y todos los Balcanes. Digo todos los Balcanes para nombrar a todos los países que hay, porque después de Yugoslavia hay muchísimos países, ¿no? Macedonia, Grecia, Albania, Montenegro, Bulgaria, Rumania. Se llenó de judíos españoles toda la cuenca del Mediterráneo, desde el sur de Francia hasta Marruecos. Pero la gran mayoría de los judíos españoles que fueron expulsados en 1492 pasan la frontera a Portugal. ¿Por qué la gran mayoría? Muy simple, porque nadie pensaba que en tantos años iba para durar el Tribunal de la Inquisición y la política antijudía. Todo el mundo judío pensaba que a la muerte de los reyes católicos automáticamente iban a volver e iban a retornar a Sefarad. Por tanto, el país más cercano y que dejó las puertas abiertas de sus fronteras fue Juan II, rey de Portugal, que permitió a Juan II la entrada libre de los judíos. Se calcula que a Portugal entraron aproximadamente entre 60 y 80.000 judíos. Estamos hablando de una masa muy grande, porque es casi la misma masa poblacional que se va al Imperio Otomano. Más o menos estamos hablando del mismo nivel de judíos los que van al Imperio Otomano con los que cruzan la frontera a Portugal. Juan II es un rey que permite la entrada de los judíos con básicamente con dos características, con dos requisitos. El primero es que la familia que quería quedarse en forma permanente en Portugal tenía que pagar 200 reales per cápita. La familia, 200 reales per cápita, al cambio de hoy por actualización sería 20.000 euros por persona. Una familia de 8 personas serían 160.000 euros más o menos en la actualización. Queda claro que pocas familias podían pagar ese dinero. Unas 200 familias de Castilla y Aragón pagaron los 200 reales per cápita, pero el resto de los judíos que entraron a Portugal no lo pagaron, solo pagaron 8 reales. 8 reales en oro, que la gran mayoría de la población pasó a Portugal, fue lo único que pagó, implicaba quedarse solamente 8 meses en el país.